Alberto Gentini, de Science TV, estamos en el primer Congreso Geográfico del Ecuador y tenemos el placer de conversar con Melissa Moreano del colectivo de Geografía Crítica. Melissa, espacio geográfico y producción social de naturaleza. ¿Cuál podría ser la relación de este concepto con las implicaciones políticas? Gracias por la pregunta. A ver, yo trabajo justamente el concepto de producción social de la naturaleza, que es un concepto que nace desde la geografía anglosajona, desde las tradiciones marxistas de la geografía anglosajona, que postulan que el trabajo está en el centro de la actividad humana y entonces que la relación entre seres humanos y naturalezas es a través del trabajo, hacia lo que podría ser las luchas ecologistas o los planteamientos, por ejemplo, para conservar la naturaleza, en el hecho de que si asumimos que toda naturaleza está socialmente producida, el debate sería quién produce esa naturaleza, quién controla esa producción y qué tipo de naturaleza se está produciendo. Esto es importante políticamente, que es mi planteamiento, porque en lugar de debatir qué es naturaleza, que es usualmente el debate que está detrás de toda acción y política que busca conservar esta naturaleza, nos pasaríamos a conversar y a debatir sobre quién controla esa producción, es decir, si esa producción está controlada por una comunidad local, por un barrio urbano, o está controlado por un municipio, o está controlado por un estado, o está controlado por el mercado global, por ejemplo, ¿no? A ese nivel es que tiene implicaciones políticas de este debate. Actualmente el debate, como mencionaba, está bastante centrado en definir qué es naturaleza y qué no. Es decir, qué merece ser conservado y qué ya no. Si te pones a ver todos los planes de conservación, la planificación territorial, todo el tema de desarrollo territorial, trata siempre de identificar espacios que merecen ser conservados. Y eso implica excluir espacios que se entenderían que ya no merecen ser conservados, y usualmente son espacios antrópicos, ¿no? Ciudades, carreteras o espacios que ya están contaminados, degradados, destruidos. La postura es todo eso es naturaleza, ¿no? Y entonces la solución es más bien plantear que esos espacios deberían ser reproducidos de otra forma. Claro. Me parece, ¿no?, que este concepto tiene que ver con el concepto de ecología política. Y muchas veces en este congreso he escuchado sobre las relaciones entre ecología y ecología política. ¿Y por qué no se debería hablar solo de ecología y más de ecología política? Bueno, creo que las dos son importantes, ¿no? La ecología como el estudio de los sistemas vivos, de los sistemas naturales, de los relaciones de las relaciones entre los sistemas. Pero esta nueva disciplina que es la ecología política, que es bastante reciente, bueno, digamos desde los años 70 más o menos que empieza a surgir, lo que trata es de entender, nace a propósito de la evidencia abrumadora de la degradación ambiental, pero lo que trata es de entender la degradación ambiental o el cambio ambiental como fruto de relaciones de poder, ¿no? Esto es un poco en respuesta a los análisis desde la ecología o desde las ciencias más exactas o naturales que se les dice, que tratan de colocar siempre como soluciones técnicas, ¿no? Entonces, frente a la degradación del río, solamente una técnica para depurar ese río, o frente a la pérdida de hábitats, estrategias de conservación como parques nacionales, etcétera. La ecología política lo que te dice es que esos espacios degradados, esos ríos contaminados son producto de relaciones sociales y que esas relaciones también tienen que ser comprendidas para buscar soluciones más reales, y que las soluciones siempre tienen que pasar por la política, ¿no? No basta la buena intención de un alcalde de depurar su río, sino que hay que entender cuáles son las fuerzas políticas que están detrás o previniendo a que ese alcalde tome esa decisión, ¿no? Intereses de empresas que utilizan los ríos para verter sus desechos, por ejemplo, o un histórico desinterés de la ciudad en sí por limpiar su río. Es decir,
introducir la dimensión política en el análisis de las interacciones de los ecosistemas. Okay. Muchas gracias, Melissa, muy amable.